Bueno. Hola chicos. Luego todos que son menos. Realmente. Bueno. Bien. Bueno. Vamos a continuar entonces. ¿Estamos todos? Bueno, entonces estábamos viendo el tema de cómo daba respuesta al que producir una economía descentralizada. Esto es, ¿cómo es que los... Esperen que vamos a esperar que vengan todos. Bien, entonces, lo que les decía era, ¿cómo es que hacen los sistemas económicos descentralizados para decidir qué se va a producir y qué no? En realidad, yo les decía que en una economía descentralizada la coordinación se hacía a través del mercado. Entonces, ¿cómo es que se decide en una economía descentralizada qué producir? Si nosotros vamos pensando que tenemos necesidades y que queremos cubrir, ¿cómo es que hacemos para que las empresas, que son las encargadas de producir esos bienes y servicios, los produzcan? ¿Cómo hacemos? Vamos gritando por la calle, yo necesito un nuevo par de botas para esta temporada, un nuevo pullover. ¿Cómo es que saben las empresas qué bienes se van a producir y cuáles no? ¿Cómo es que saben qué bienes van a querer? Según la oferta y la demanda, sí, según la oferta y la demanda. Ahora, la idea es cómo funciona el mecanismo de mercado, cómo las empresas, claro, en base a las necesidades, nosotros vamos a demandar en función de lo que nosotros necesitemos. Ahora, ¿cómo las empresas saben qué bienes se van a producir y cuáles no? ¿Cuáles son los bienes que la sociedad desea? ¿Me explico? Porque eso es la base del funcionamiento de un sistema económico de mercado descentralizado. Yo no, por el consumo, los bienes para el consumo propio. A ver, eh, digo, ¿por qué? ¿Quién resuelve? ¿Quién resuelve en una economía descentralizada el que producir? ¿Lo resuelven los consumidores, los que necesitan esos bienes? ¿O lo resuelve la empresa? ¿O lo resuelven los dos juntos?
¿Qué dicen? Los resuelven los dos juntos, claramente. No lo resuelve ni el consumidor por su lado ni las empresas por el otro, sino que lo resuelven los dos juntos. ¿Cómo es eh, que lo hacen? Bueno, un poco por lo que fueron diciendo acá. Cada vez que nosotros compramos, vamos dando como un voto monetario, dice Mabel. Vamos votando por los bienes. Cuanto más votos tenga, más demanda va a tener ese producto. ¿Está? Y cuanto más demanda tenga un producto, mayor va a ser el precio. ¿Cómo se dan cuenta los empresarios cuáles son los bienes que van a producir? El empresario va a querer producir los bienes que sean más demandados. ¿Por qué? Porque si produce un bien que no es demandado, no va a tener ventas y por lo tanto no va a tener ingresos para pagar los factores de la producción y por lo tanto no va a tener ganancias. ¿Me siguen hasta acá? Por lo tanto, el empresario lo que va a querer es producir los bienes que sean más demandados. Por eso no encontramos ningún empresario que se dedique a la producción de tapados de piel en Cuba. O en Cuba, digo yo, Cuba como diciendo en un país del Caribe. ¿Por qué? Porque no va a tener mercado, no va a tener nadie que se lo compre. Por lo tanto, el empresario va a querer producir aquellos bienes que sean más demandados. ¿Y cómo se va a dar cuenta cuáles son los bienes más demandados? En realidad, hoy en día ustedes me van a contestar, me pueden contestar, bueno, hace un estudio de mercado. Sí, claramente, esas son las herramientas actuales que tienen los empresarios para darse cuenta de algo por el estilo. Pero en realidad el sistema el sistema de mercado, el sistema de precios, funcionaba ya en la época de los inicios y no había estudios de mercado. Sin embargo, ¿cómo hacían para darse cuenta cuáles eran los bienes más demandados? Claramente se daban cuenta a partir del precio. El precio de los bienes era la señal que tenían los empresarios para darse cuenta si el bien era muy demandado o poco demandado. Un bien que todos votaban y que todos querían tendía a tener un precio más alto. Aquellos productos que eran poco demandados tendía a tener un precio más bajo. Obviamente que eso es relativo porque va a estar en función de la cantidad que haya, ¿no? Pero en definitiva, el precio era el que va a dar la información de qué bienes iban a ser más demandados o menos demandados. ¿Y por qué digo que, digamos, por qué los empresarios eh, buscan producir esos bienes? Porque aquellos bienes que son muy demandados va a tender a tener un precio más alto. ¿Está? Entonces, cuando venda esos bienes más demandados, va a tener un ingreso mayor, más alto, y va a poder tener una diferencia mayor respecto de sus beneficios. Vuelvo sobre ese tema un poquito. Si ustedes recuerdan, ¿se ve bien acá? ¿Se ve bien? El beneficio era la diferencia entre los ingresos menos los costos. ¿Ah? Ese es el beneficio, la diferencia que tiene una empresa entre lo que le ingresa por ventas menos lo que le cuesta pagar todos los factores de producción que intervienen en el proceso de producción. ¿Se entiende? Ahora bien, estos ingresos los obtiene multiplicando el precio del producto por la cantidad de bienes que produce. Hasta acá vamos. Si yo vendo chupetines y lo multiplico por el precio, si vendo
10 chupetines y cada chupetín vale 2 pesos, entonces voy a tener un ingreso de 20 pesos. ¿Me siguen hasta acá? Menos los costos. Quiere decir que cuanto más alto sea el precio, mayores van a ser los ingresos que va a obtener por mayores van a ser los ingresos que va a obtener eh, por ventas. Si los costos no se mueven, va a implicar mayores beneficios, que es el objetivo de las empresas. Por lo tanto, los empresarios van a querer producir los bienes que sean más demandados. ¿Cómo se dan cuenta? Obviamente se van a dar cuenta a partir del precio que tengan esos bienes. Cuanto mayor sea el precio, más van a estar dispuestos a producir esos bienes que otros, en detrimento de otros. ¿Se entiende hasta acá? Por lo tanto, en definitiva, ¿cómo se da respuesta al qué producir? A partir de los precios. Los precios son los que están resolviendo el qué producir en el mercado. El libre juego de la oferta y la demanda va a determinar los precios, y los precios en definitiva van a estar determinando qué bienes se van a producir y cuáles no. No son ni los consumidores ni las empresas, sino los dos a la vez aquellos que van a estar respondiendo el qué producir. Y ahí se va a estar definiendo qué bienes se van a producir y cuáles no. ¿Hasta acá vamos? ¿Se entendió? Ahora bien, sí, son. Ahí en la ecuación que hiciste, Sí. la I sería la cantidad del bien que se produce. No, la I es de ingreso por ventas. Ah. La Y es ingreso por ventas. ¿Está? El ingreso por venta se obtiene de multiplicar la cantidad que yo vendo por el precio del bien que yo estoy vendiendo. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Bien. Entonces ahí determinamos el qué producir. ¿Cómo producir? Bueno, obviamente se va a elegir las técnicas de producción basados en los criterios de la eficiencia técnica y la eficiencia económica. También son los precios, en este caso son los precios de los factores de la producción los que van a estar determinando cómo se van a producir los bienes. Por ejemplo, si en un país hay mucha mano de obra y poco capital, ¿cuál de los dos piensan que va a tener un precio más alto? ¿O más bajo? Si en el país hay mucha mano de obra y poco capital, ¿qué va a tener el capital? El precio del capital va a ser más alto y el de la mano de obra va a ser más barato. Entonces, desde el punto de vista de la eficiencia económica, ¿qué van a utilizar? ¿Técnicas de producción mano de obra intensivas o capital intensivas? ¿Qué forma de producir? Van a producir con más mano de obra que mano de obra intensiva, claramente. ¿Está? Entonces, de esa manera, ¿quién está resolviendo la cuestión? Lo está resolviendo el mercado. En función de la demanda y oferta, que se determina el precio, y el precio es el que en definitiva va a estar determinando, el precio de los factores de la producción en este caso, cómo se va a producir los bienes que se definieron anteriormente. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, obviamente, de nuevo acá, en una economía descentralizada no son las empresas ni son los propietarios de los factores de la producción que resuelven el cómo, sino juntos, interactuando por el libre juego de la oferta y la demanda, el precio de esos factores de la producción va a determinar la forma que se va a producir teniendo en cuenta los criterios de eficiencia técnica y eficiencia económica. ¿Hasta acá vamos? Yo se lo estoy resumiendo bastante. Ahora bien, el para qué producir. ¿Quién lo resuelve? ¿Cómo se resuelve? El para quién significa
quiénes van a ver vistas satisfechas sus necesidades y quiénes no. ¿Cómo se resuelve? ¿Alguien tiene idea? Por el mercado. Sí, el mercado, hoy con el mouse pensaba el mercado. Sí, es el mercado. Ahora bien, ¿cómo lo resuelve? ¿Cómo lo resuelve? Fíjense, de nuevo, las necesidades, ¿cómo se satisfacían? ¿Con qué se satisfacen? ¿Cómo se satisfacen las necesidades? Con bienes. Perfecto. Entonces, yo en ese sistema económico voy a tener una determinada cantidad de bienes y servicios que se producen y se ofrecen. El tema del para quién va a significar determinar qué porción de torta de todos estos bienes y servicios le va a tocar a cada uno. ¿Quién lo resuelve? ¿Me siguen hasta acá? Decidir el para qué producir significa decidir de todos los bienes y servicios que un país produce, qué porción le va a tocar a cada persona y a cada individuo. Es decir, si yo recibo esta porción de torta, claramente voy a satisfacer menos necesidades que aquel que recibe toda esta porción. ¿Se entiende? La idea es ver o entender cómo el mercado resuelve qué porción de bienes y servicios le va a tocar a cada individuo. ¿Y ustedes qué creen? ¿Cómo se hace? El tema pasa porque en el mercado, digamos, en una economía descentralizada, esas demandas, esas necesidades, repetir, estoy tratando de explicar cómo es que se resuelve el para quién producir en una economía descentralizada. En una economía descentralizada, el para quién producir significaba que decidir quiénes iban a ver vistas satisfechas sus necesidades y quiénes no. Para satisfacer las necesidades, los individuos necesitan consumir bienes y servicios. ¿Está? Entonces, decidir que en un sistema económico se van a producir una cantidad X de bienes y servicios, contestar la pregunta el para quién producir significa decidir qué porción, qué cantidad de bienes y servicios va a ir a cada persona. Y en definitiva, de esa manera estoy contestando qué necesidades van a satisfacer y cuáles no. O sea, cómo se va a distribuir eso. ¿Hasta acá vamos? Entonces, ¿cómo es que el mecanismo de mercado responde a esta cuestión? El problema es que en el mercado, a ver, bien, claramente, Juan, es así. La idea es que para poder consumir esos bienes y servicios, nosotros tenemos que comprarlo. Para poder comprarlo, tenemos que tener ingresos para poder hacerlo. ¿Tá? Lamentablemente vamos a ver que una de las desventajas de este sistema económico es que aquellos que estamos trabajando con una demanda efectiva, con una demanda en la cual los deseos están respaldados con dinero, con capacidad adquisitiva para poder comprarlos. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, en definitiva, digamos, decidir el para quién se va a resolver en función de los ingresos que va a tener cada persona, cada consumidor. ¿Ah? ¿Y cómo los obtiene esos ingresos? Vendiendo o alquilando los factores de la producción de los cuales ellos son propietarios. Si son propietarios de un factor muy demandado, que va a tener un precio muy alto, va a poder acceder a una porción más grande de torta. Si es propietario de factores que son poco demandados, su precio va a ser más bajo y entonces va a poder acceder a una porción de torta más chica. Por lo tanto, decidir quiénes
van a ver vistas satisfechas sus necesidades, va a depender del precio que tengan los factores de los cuales son propietarios esos consumidores. ¿Se entendió? De nuevo, no lo responden ni los consumidores ni los productores. En definitiva, lo está respondiendo el libre juego de la oferta y la demanda, en este caso, de factores. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entendió? También son los precios, pero en este caso los precios de los factores. Bien, entonces, obviamente que, y en esto sí me gustaría que se detengan un poco, si ustedes ven las filminas, a ver si yo, no sé por qué no la puedo compartir. Si yo, ustedes ven ahí, me siguen viendo a mí, ¿no? No lo puedo compartir. No sé por qué no la ve. Me abre solo los archivos de Word, no la de... Bueno, sigo con... Si ustedes siguen con las filminas, cuando me quiero detener en los aspectos de las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas económicos, que me parece más interesante. Claramente, dentro de lo que son las ventajas de las economías descentralizadas o de mercado, tiene que ver con los conceptos de eficiencia que, digamos, son la base del funcionamiento de una economía descentralizada, ¿no? ¿Por qué? Porque claramente en una economía descentralizada, por ejemplo, las empresas buscan ser eficientes. Si no son eficientes técnica y económicamente, no van a obtener beneficios. Y si no obtienen beneficios, cierran y digamos, desaparecen. Entonces, ellas claramente para subsistir tienen estos incentivos a ser lo más eficientes posibles. Y de esa manera son productivas y evitan despilfarros. Obviamente que para que se den esas condiciones de eficiencia, se tienen que dar ciertas características, como por ejemplo la competencia libre y perfecta, que ya la vamos a estudiar más adelante, pero la consigna es que en esos mercados no puede haber ni consumidores ni productores que tengan poder como para modificar el precio, ¿está? Absolutamente la consigna es que en esos mercados donde rige la competencia, no puede haber ninguna empresa que fije el precio, ni ningún consumidor que pueda fijar el precio, ¿está? Absolutamente todos los que intervienen en el mercado tienen que ser precios aceptantes y no pueden fijar los precios. Y obviamente que en esas condiciones, en una economía de mercado y pura, no se va a producir de más, ni tampoco va a haber escasez de ningún producto en términos objetivos e ideales, ¿no? En una economía pura de mercado. Y la otra gran ventaja tiene que ver con la libertad. Y esto es un valor, está claramente social y que a lo mejor no en todas las economías tiene el mismo valor, pero en realidad para las economías descentralizadas sí, y es que absolutamente todos los agentes económicos que viven en ese sistema económico tienen la libertad de poder elegir qué producir, cuánto consumir, qué consumir, producir y en la cantidad en la que quieran, ¿está? No hay nadie que les indique qué es lo que tienen que hacer ni cómo hacerlo. Entonces, esa es la otra gran ventaja. Claramente, digamos, no hay ningún sistema perfecto y también tiene inconvenientes que tienen que ver con la falta de equidad, que obviamente no todos, por ejemplo, en una economía, en el mercado de factores no todos somos iguales, y entonces esto que yo le hablaba de la igualdad vertical y horizontal el otro día, es claro de que como no todos somos iguales, a lo mejor no ganamos todos lo mismo, y a lo mejor está bien que es justo que así sea, pero que en realidad esto marca problemas en la distribución del ingreso.
y esos problemas en la distribución del ingreso van a estar afectando las porciones que cada uno va a estar recibiendo. Por lo tanto, eso es un inconveniente. El otro inconveniente es que en la realidad no funciona la competencia pura y perfecta. No observamos en los mercados que esto sea así. Hay problemas de estructuras de mercado donde hay poder de mercado y por lo tanto todos los objetivos que se buscan en la competencia no se estarían logrando. Bueno, algunas otras cuestiones como la existencia de bienes públicos, de externalidades, que son todas fallas de mercado que nosotros después vamos a estudiar en particular, pero que hablan de que en realidad no existen mercados puros y perfectos y que por lo tanto esto está generando mucho ruido en alcanzar esos objetivos que se plantean como beneficios, digamos, en un sistema económico descentralizado. Y por último, le señalo el tema de que si bien hay libertad, en realidad nosotros estamos siendo muy influidos por la publicidad y el consumismo, etcétera, que hacen que, digamos, no seamos totalmente libres a la hora de decidir qué y cuánto vamos a consumir o producir. Respecto de la economía descentralizada, hasta acá la economía descentralizada, ¿se entendió el qué, el cómo y el para quién, cómo lo resuelve? ¿Podemos avanzar? Bien, entonces, pasamos a ver una economía centralizada. De nuevo, los sistemas económicos lo que buscan, es decir, su función es dar respuesta al qué, el cómo y el para quién. Ya vimos cómo resuelve esas tres cuestiones fundamentales en una economía descentralizada, ahora pasemos a ver una economía centralizada. Claramente estamos pensando acá, la respuesta es muy sencilla. Si yo en una economía descentralizada, el qué producir, cómo producir y para quién producir, lo puedo contestar con una sola palabra, que son los precios de los bienes y de los factores van a estar decidiendo el qué producir, cómo producir y para qué producir, en una economía centralizada, esas tres cuestiones también se pueden responder a partir de una sola palabra, que es la existencia de un plan central. La existencia de un plan central va a estar dando cuenta y decidiendo qué bienes se van a producir y cuáles no, en definitiva qué necesidades se van a satisfacer y cuáles no, cómo se va a llevar adelante esa producción y cómo va a estar distribuida esa producción entre los distintos individuos. El plan define todo, con lo cual esto es mucho más fácil. Va a haber una agencia central de planificación que va a fijar tanto los objetivos de producción de las empresas y distribuye los recursos y los factores productivos, de tal manera que el problema es que, bueno, avanzo porque no me voy a detener mucho porque nosotros estamos más en un mercado descentralizado, entonces me quiero detener más en uno descentralizado que en uno de planificación, pero en realidad un sistema de planificación tiene ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas claramente procura un reparto más igualitario y después de la Segunda Guerra Mundial, aunque ahora está bastante cuestionado, supuso en ese momento cierto desarrollo económico en esas regiones. Ahora, dentro de los inconvenientes podemos establecer, por ejemplo, las empresas no tienen incentivos, claramente no buscan ser productivas y eficientes porque van a ser sostenidas por el plan central, porque para eso se decidió, y entonces esto es así. Y en esto me acuerdo cuando, no sé si ustedes recuerdan, cuando Obama fue a Cuba, fueron un montón de periodistas de todo el mundo a cubrir ese momento, y me acuerdo que comentaban en uno de los noticieros argentinos cuando fue a Cuba, que estaban sentados, quedan 10 minutitos,
de nuevo, tomamos 10 minutitos y nos volvemos a conectar porque me falta el flujo circular del ingreso y ya termino, ¿sí? La idea es que, bueno, estaba este periodista y estaba sentado y no venía nadie a atenderlo, ¿no? Entonces, cuando estaba preguntando, ¿y por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Y la idea era que este mozo, su función era dar, no me acuerdo ahora cuánto había dicho, pero supónganse 20 cafés, él lo único que tenía que hacer era servir 20 cafés al día. Y él ya los había servido. Entonces no les importaba tener que seguir atendiendo o, digamos, buscando que el consumidor esté contento y vuelva. Porque a él le pagaban por servir 20 cafés. Si no lo servía, igual les pagaba, ¿se entiende? Entonces no hay esta motivación de querer ser eficiente, porque en un sistema centralizado estos incentivos no juegan. Y eso lo que genera es ineficiencia, y esto genera altos costos de producción y por lo tanto hace que no todas las empresas sean rentables en el sentido nuestro, y eso va a generar grandes endeudamientos. Y obviamente cuando alguien no utiliza los recursos eficientemente, lo que hay es un despilfarro de recursos. Como yo les decía, desde el punto de vista, eh, en una situación donde los recursos son escasos, despilfarrarlos termina siendo algo injusto, ¿no? Otro inconveniente es el enorme aparato burocrático que se necesita para contener y tomar todas esas decisiones, y por lo tanto el gran aparato genera lentitud en los procesos y en las decisiones, complejidad para controlar las empresas, falta de fiabilidad en las previsiones, y obviamente todo eso hizo que en la mayoría de los países donde estos sistemas operaban, prácticamente se, digamos, tuvieran que cerrar, digamos, abandonar ese tipo de sistema. Ahora bien, lo que nosotros tenemos es que estos dos grandes sistemas puros que no existen en la realidad, como yo les decía, en la realidad lo que encontramos son países o sistemas económicos con distintas tonalidades de grises. Esto significa que lo que vamos a encontrar es una convivencia entre decisiones tomadas descentralizadamente en los mercados con estados que intervengan con mayor o menor medida dentro de lo que es el sistema económico de los países. Intervención del Estado. La intervención del Estado, que puede ser desde controlar precios hasta determinar las condiciones en las cuales se va a producir, determinar la cantidad de determinadas cosas que se produzcan, o directamente producirlas el Estado mismo. Si nosotros observamos en estos días, ¿a ustedes qué les parece? En estos días donde el Estado está interviniendo más o menos en nuestras decisiones. Si nosotros estamos en un marco, obviamente que estamos estamos en una situación especial, pero esto nos sirve de ejemplo, ¿no? Cómo el Estado, cómo sería vivir en un Estado más centralizado. El Estado nos dice qué días podemos salir y qué días no, qué días podemos ir al banco y cuándo no, cuándo, o sea, qué bienes vamos a poder comprar en estas circunstancias y cuáles no. Claramente, si yo me quiero ir a comprar un jean, ahora no puedo, el Estado no me permite hacerlo, ¿me siguen? Esto es, digamos, sería una, una situación donde estaríamos en un estado lo más parecido a una economía centralizada, donde el Estado me está diciendo la forma en que yo voy a tener que salir, que voy a tener que salir ahora con
un tapabocas, que si lo hago, después cuando vuelvo a mi casa tengo que tomar determinadas medidas, etcétera. Obviamente que, digamos, estamos en una situación muy especial, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros ahora, justo en el libro que nosotros, bueno, en los apuntes que estamos haciendo con la doctora Usowski, vamos a subir un ejemplo, por ejemplo, con el tema de los respiradores artificiales, donde el Ministerio de Salud intervino absolutamente y en lugar de que esa distribución de los respiradores que se produzcan en el país se resuelva a través del mercado, el ministerio tomó en mano su asunto y resolvió tomar la decisión de cómo se van a distribuir esos respiradores. En lugar de hacerlo por el mercado, ahora se va a resolver centralizadamente. ¿Está? Entonces, a ver, en la próxima hora, sí, nos juntamos y nos queda ver el flujo circular del ingreso. Y el ID, sí, si puedo, seguimos con el mismo. Si no, si llega a haber algún problema y tenga que generar una reunión nueva, lo pongo en el chat del Moodle. ¿Está? Quedamos así, en el chat del Moodle que habilité. Si hay algún problema, vuelvo a poner el ID y el password de la nueva reunión. Si no funciona la vieja. Yo de todas maneras en el chat lo voy a poner. Entonces, lo que ahora tenemos en los sistemas mixtos va a ser esa combinación de mercado y Estado. ¿Está? Como les decía, en la actualidad no hay ningún, estos sistemas puros no existen. Lo que existen son estos sistemas económicos mixtos. Pero de esto no me voy a detener. De nuevo, ¿qué es lo que podemos ver como un sistema económico mixto? Bueno, la existencia de determinados controles de sectores estratégicos, como pueden ser la energía. Por eso cuando uno habla de la minería, de la producción de extracción de petróleo, etcétera, todo esto involucra, digamos, tiene mucho, se escucha mucho porque son sectores de tipo estratégico y donde el Estado, digamos, suele intervenir o por lo menos estar más presentes. En los sistemas mixtos también hay legislación, por ejemplo, para generar prohibiciones contra los monopolios, es decir, estructuras de mercado donde obviamente no rige la competencia perfecta y entonces el Estado interviene de tal manera de provocar que haya la menor cantidad de poder de mercado posible. Establece impuestos, por ejemplo, para solucionar los problemas de inequidad que el sistema descentralizado pueda generar, y entonces establece impuestos, subvenciones, ayudas sociales, etcétera. Todo esto nos da una idea de cómo hay una convivencia entre las decisiones tomadas por el mercado y la intervención del Estado para ya corregir. No solo vamos a estar viendo un Estado gendarme, sino que vamos a estar viendo un Estado que está interviniendo en la actividad económica de esos países. Bueno, quedamos así, cortamos ahora y nos encontramos en 10 minutos porque así me da tiempo a bajar la grabación en un archivo, así después ya se la subo. ¿Les parece? Bien. Bárbaro.